panel académico, ¿qué es? Es un lugar donde se habla acerca de un tema determinado y previamente elegido que exponen un grupo de académicos expertos y que pues hablan de ello. En este lugar se definen y se hablan acerca de distintos puntos de vista acerca de este tema. Entre 2 y 7 participantes es el grupo de personas que habla acerca de este tema. Uno de ellos es el moderador y los demás son los expertos académicos. El propósito de este panel es exponer las ideas que los expertos tienen acerca de este tema que se ha definido. El tiempo de un panel es diverso, dado que influye mucho la formalidad con la que se habla y la profundidad del tema con el que se está exponiendo. Además de ello, influye el espacio en el cual se va a hablar y el nivel de madurez de los expositores acerca de este tema. Un panel se lleva a cabo normalmente frente a un público y al terminar este panel el público no hace ninguna pregunta ni expone tampoco sus ideas. Un panel lo conforman dos tipos de participantes. Uno de ellos es el moderador y los demás son los expertos expositores. El moderador se encarga de llevar el flujo correcto de este panel, expone una introducción acerca del tema que se va a hablar, dirige de principio a fin todo el panel, formula una conclusión general y al final agradece a cada uno de los expositores por su participación. Del lado de los expositores, ellos tienen una preparación con antelación de todos sus temas y normalmente llevan algún material para ayudar a su exposición. Ellos respetan el tiempo de habla y su turno para poder expresar sus ideas. Se enfocan en un tema y también en el objetivo de este panel. Escucha con atención las demás exposiciones de los otros expertos y al final evita exageraciones o comentarios que no vayan enfocados hacia el objetivo de este panel. Finalmente, como ya dije, el moderador les agradece a cada uno de los expositores su participación y con esto concluye lo que un panel tiene que tener. Se le conoce como discusión en la que una o más personas opinan acerca de uno o varios temas. Cada uno expone sus ideas y define opiniones e intereses. La logística es la siguiente. El debate consta de 6 etapas. La primera es introducción. La segunda es exposición del tema, tanto de parte de los defendientes y de los atacantes. La tercera etapa es la etapa de las réplicas. Después proseguimos con la etapa de preguntas entre ambos equipos. Después seguiría la quinta etapa, que sería la etapa de preguntas del público hacia los equipos. Y por último sería la etapa de la conclusión, la cual es la sexta. El moderador inicia el proceso del debate, presentando a los equipos y sus integrantes, el tema, el objetivo y explica la dinámica que se llevará a cabo. Pero solo en este primer tiempo, recordando las reglas y recomendaciones. Esta etapa dura aproximadamente 1 minuto. Quinta etapa. El público podrá hacer preguntas a los equipos del debate. Las preguntas deben estar dirigidas a uno de los equipos, nunca a ambos. El equipo al que fue dirigida la pregunta tendrá 1 minuto para contestarla. El máximo de preguntas al público será 2 por cada equipo. Por último tenemos la sexta etapa, la etapa de las conclusiones. En el moderador nuevamente le dará a los equipos 1 minuto para poder formular una conclusión. Posterior a este minuto, los equipos tendrán 2 minutos para exponer su conclusión, y así después el jurado podrá juzgar a ambos equipos y dar su veredicto final. La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Maya Angelou. El storytelling es el arte de contar una historia usando un lenguaje sensorial presentado de tal forma que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. El planteamiento del storytelling no es persuadir hablando de características y virtudes de un producto para captar usuarios, como se planteaba hace unos años, sino que el objetivo es conectar con la parte emocional del usuario. Como concepto, el storytelling tiene pocos años, pero práctica nace desde la época de las cavernas,
ya que podemos considerarlo como la transmisión de conocimientos e información buscando dejar claros mensajes a nuestro público. Sin embargo, surgió hasta hace algunos años, es decir, en los 90, como una nueva idea de transmitir conocimiento. Características. Una presentación de storytelling debe cumplir con 5 características específicas, las que son sorpresa. El contenido, el contexto, el tono y la forma deben combinarse de manera que se logre una historia amena y entretenida que pueda captar la atención de la audiencia. Sencillez. La historia debe ser suficientemente ilustrativa como para que el usuario sea capaz de recordarla con facilidad. Personal. Debe establecer vínculos emocionales entre el producto y la audiencia. Y para ello, el contenido de la historia tiene que relacionar al individuo con la empresa en este caso. Autenticidad. La historia tiene que ser verdadera, honesta y transparente. Las promesas demasiado ambiciosas pueden resultar malas y alejar al consumidor. Y relevancia. Adaptar la historia a la audiencia a la que va dirigida. Algunas de las ventajas de contar historias son: generan confianza, son fáciles de recordar, brindan contexto a los datos, crean mayor conexión entre el público y el orador y apela al lado emocional. Algunos elementos que deben incluirse en storytelling es el efecto wow, que debe de causar impresión en la persona, el efecto personal, que se conecta directamente con el corazón de la persona e involucra la parte emocional, el efecto de relevancia, que es darle algo que de verdad sea importante y sea relevante, el efecto de experiencia, que es incluir de una forma la experiencia propia, y el efecto memoria, que es que la persona no se olvide de lo que estás contando. Hay diferentes tipos de storytelling. De acuerdo con Andre Matarazzo, comenta dentro del artículo Características del Storytelling, que se dividen en 8. The Storytelling of One, que es emocionar y convencer sobre los propósitos de la marca. The Laborious Story, que consiste en invitar a los usuarios a que participen enviando fotografías o con un producto o realizando actividades como hacer un video collage. The One Button Story, que es la historia interactiva que se adapta a las elecciones de los usuarios de forma rápida mediante la tecnología y llevándolo por un camino concreto en función de sus preferencias. The Utilitarian Story, que es el producto sirve al usuario para alcanzar un fin inmediato. The Product Story, que incide directamente en el artículo que la empresa comercializa y lo convierte en productos de edición limitada realizada por los consumidores. Y The Collective Story, que conecta a la gente para crear un videoclip o una página. The Offline Story, que se puede desarrollar sin tecnología, pero hay una limitación por parte de la localización y el tiempo. Y se debe de otorgar las herramientas necesarias para que los usuarios creen su propia historia alrededor de su marca. Imaginas un día entrar a un asesor común y corriente y encontrar una persona que puede financiar tu proyecto, algo con lo que has soñado durante un tiempo. De la planta 0 a la 12, por poner un ejemplo, ¿eres capaz de presentarle tu idea de manera convincente? Imagínalo, esto es un elevator pitch y tienes 20 segundos para convencer a esa persona que financie tu proyecto. Es que tienes que tomar en cuenta. Con esa persona tienes que engancharlo desde el principio. Dale datos interesantes que le puedan fascinar. Al grano, sé directo con él. Tú sabes que necesitas su apoyo económico, entonces díselo. ¿He pensado o vamos a hacer? No los utilices. ¿Lo has hecho? Lo estoy haciendo. No te va a dar dinero en el momento. Tu objetivo es conseguir alguna cita para poder hablar directamente con él. Así que como ves, una conversación de ascensor puede ser una fantástica oportunidad para poder vender tu proyecto, tu idea. Recuerda de no memorizar información, ya que si haces esto, al momento de presentar tu idea, sonarás de una manera robótica y no fluida. Parecerá que no estás dominando el tema. Veremos un ejemplo de ello y lo analizaremos. Vamos a tratar los nervios.
nervios. Una preparación adecuada sobre el tema siempre nos dará la seguridad para poder hablar del mismo. Si eso no funciona, podemos intentar con respiraciones relajantes. No quedarnos en una sola posición todo el tiempo. Tenemos que mostrar dominio del espacio. El lenguaje corporal dice mucho de nosotros.